Explicamos lo que sería la estructura secundaria del ADN y cabría la pregunta, ¿es suficiente con la compactación que se tiene hasta conseguir la doble hélice de ADN para comprimir, para plegar de manera ordenada los dos metros de ADN en un núcleo de 5 micras? Es claramente insuficiente. Por lo tanto, necesitamos unos plegamientos mayores de la estructura secundaria que permitan un mayor plegamiento, que permitan un mayor empaquetamiento para disminuir el espacio a ocupar, y eso se consigue gracias a la asociación del ADN con determinadas proteínas, formando una estructura que son las nucleoproteínas. Existen dos formas diferentes de plegamiento según la célula sea procariota e eucariota. Una pregunta que podríais hacerme es, ¿y esta imagen qué tiene que ver? Bueno, pues esta es la imagen que tenía antiguamente en los teléfonos fijos, que cuando se iban cogiendo y enrollando el cable sobre sí mismo, iba consiguiendo este aspecto de superenrollamiento. Bueno, pues eso sería la estructura terciaria del ADN, un mayor empaquetamiento de la información con el objetivo de disminuir el espacio. ¿Cómo es la estructura terciaria en las bacterias, en los procariotas, en los seres más simples? Bueno, pues el ADN va a sufrir una serie de superenrollamientos gracias a la actuación de una enzima que es la girasa, y estos enrollamientos se organizan en zonas que se denominan dominios superenrollados, que están estabilizados por una serie de proteínas que no son de tipo histónico y consiguen que se conforme un ADN de tipo B, que sea duplo helicoidal con doble hélice, circular y desnudo. La palabra desnudo significa que no lleva proteínas, si se estabilizan por estas no histónicas, que os he comentado. Y dos diapositivas de resumen, una de cómo puede ser la estructura del genoma bacteriano. Veis que el cromosoma bacteriano es una molécula de ADN bicatenario y circular. Ahí tenéis lo que sería el cromosoma bacteriano. Esto sería el plásmido o episoma, que son unos trozos de ADN que existen en el interior del citoplasma de la bacteria. Aquí tenemos el ADN relajado. Aquí lo tenemos relajado, y aquí, ¿qué es lo que suele ocurrir con ese ADN cuando, gracias a esa enzima, a la girasa, pues se va superenrollando? Esta sería la estructura que adopta el ADN en el interior de las bacterias. El ADN en los virus, pues puede ser como veis puesta en esta diapositiva, de todo tipo. Puede ser monocatenario, puede ser bicatenario, puede ser lineal, puede ser circular, y de ambas variedades. Circular monocatenario, circular bicatenario, lineal monocatenario, lineal bicatenario. Eso nos hace pensar que cada virus tiene un ADN totalmente distinto. Aquí tengo como los circovirus, pues tiene un ADN que es circular y monocatenario, y aquí tenemos, por ejemplo, los adenovirus, que tienen un ADN que es bicatenario y lineal. Pues cada virus va a tener una estructura génica diferente. Realmente lo que me interesa, o lo que nos interesa, es cómo es la estructura terciaria del ADN en las células eucariotas. Como ya hemos dicho, necesitamos empaquetarlo, y empaquetarlo de manera ordenada para disminuir el espacio que ocupa dentro del núcleo. Y eso se va a conseguir gracias a la asociación de unas proteínas que son, en concreto en las células eucariotas, las histonas. Estas histonas, junto con el ADN enrollado y empaquetado de esta manera, es la que aparecen en el núcleo cuando está en el momento de la interfase. Distinto es cuando el núcleo se encuentra en mitosis, es decir, que es cuando la célula está en reposo desde el punto de vista reproductivo. Y ese ADN, junto con esas histonas, forman lo que se conoce como cromatina. A diferencia de cuando el núcleo se encuentra en división, que también es el ADN con las histonas, pero que se compacta aún más y forma lo que denominamos el cromosoma o los cromosomas. Para estudiar esta estructura terciaria lo vamos a dividir, o lo vamos a estudiar en 4 niveles de organización distintos.
Esos niveles de organización van a venir dados fundamentalmente por el grosor, por el diámetro que va adquiriendo la fibra. Recordad que os dije, y tenemos esta imagen a la derecha, que la estructura en doble hélice tenía un diámetro de 2 nanómetros y una longitud que podríamos haber acortado pues en torno a unas 25 veces. Bueno, pues el primer nivel estructural de la estructura terciaria se llama fibra nucleosómica o fibra de 10 nanómetros. ¿Por qué? Porque conseguimos acortarla aumentando su diámetro y de 2 nanómetros pasamos a 10 nanómetros y sería el primer nivel de compactación. El segundo nivel serían fibras de 30 nanómetros, veis que ya son fibras mucho más gruesas que las iniciales y mucho más cortas, y esas fibras se llaman fibra cromatínica. En tercer lugar, podemos todavía comprimirlo más en bucles, que es lo que tenéis puesto aquí, en torno a unos 300-400 nanómetros. El cuarto nivel serían los rosetones, que son los que van a formar los rodillos que finalmente nos darán origen a los cromosomas, que tienen un diámetro en torno a 1400 nanómetros. Luego, en esta estructura terciaria vamos a pasar de comprimir, de empaquetar una fibra tan solo de 2 nanómetros de diámetro a formar una fibra de 1400 nanómetros, pasando por estos 4 estadios, por estas 4 fases que vamos a estudiar y que vamos a ver cómo se empaqueta. El primer nivel se llama fibra nucleosómica de 10 nanómetros, el segundo se llama fibra cromatínica de 30 nanómetros, el tercero serían los bucles radiales y por último los rosetones o espirales de bucle, que son los de máxima compactación. La fibra nucleosómica o fibra de 10 nanómetros es la unidad básica de la cromatina y está formada por una partícula nuclear de 10 nanómetros de diámetro, que es la que da realmente el grosor a la fibra. Esa estructura en forma nuclear de 10 nanómetros recibe el nombre de nucleosoma y es lo que tenéis representado aquí en vuestra imagen de la derecha. Mire usted, ¿qué es un nucleosoma? Pues un nucleosoma, unidad básica de la fibra cromatínica, es la unión del ADN junto a las histonas, que son proteínas de bajo peso molecular que tienen carácter básico y baja carga positiva, de las que existen 5 tipos, 5 clases diferentes de histonas. La histona 1, la histona 2A, la histona 2B, la histona 3 y la histona 4. Bueno, pues el nucleosoma es el enrollamiento de la fibra en doble hélice alrededor de un núcleo de un octámero de histonas que tiene un diámetro de 10 nanómetros. Y ese octámero de histonas está compuesta por 2H3, por 2H4, por 2A y por 2B. Y alrededor de ese octámero de histonas se van a coger y se van a enrollar las hebras de ADN bicatenario, en total 146 bases nitrogenadas por cada núcleo, por cada octámero de histonas. Esa cantidad de bases nitrogenadas, esas 46 bases nitrogenadas, ese trocito de ADN concreto se llama ADN core. Y ahora, cada nucleosoma, cada núcleo de este octámero de histonas rodeado por 146 bases nitrogenadas, se une a otro núcleo de histona también con 146 bases nitrogenadas a través de un trocito de ADN que aquí no está dibujado, que estaría aquí en el exterior, compuesto justo por 54 bases nitrogenadas. Y a ese ADN se le llama ADN linker. De tal manera que si sumamos el ADN core con el ADN linker, suman en total 200 bases nitrogenadas, que es lo que forma cada nucleosoma. En esta imagen os tengo puesto varios nucleosomas. Quizás este esquema sea el más clarito, donde en rojo tenemos el core, ¿vale? Ahí tenemos puestas 1, 2, 3, 4, las 8 histonas y vemos las 2 vueltas y media que da alrededor. ¿De acuerdo? Esto sería el nucleosoma. Y ahora,
Este nucleosoma lo tenemos aquí dibujado, veis que esto sería ADN, la doble hélice de ADN con los puentes de hidrógeno y la base nitrogenada en el centro, y en el interior pues tenemos estructuras alfa, beta, filamentosa, globular, que nos encontramos en el interior, que son el octámero de histona. Aquí es exactamente igual, vuestro octámero de histona en el centro y el ADN alrededor. Eso es lo que constituye la estructura que se llama encollar de perlas, donde el núcleo fundamental de esta fibra nucleosómica es el octámero de histona rodeado por el ADN core más el linker. Bueno, pues todavía esta fibra nucleosómica de 10 nanómetros la podemos comprimir más, la podemos compactar más. De tal suerte que nos encontramos dos tipos de fibra nucleosómica dependiendo del grado de compactación, la laxa y la compacta. La laxa es la que acabo de explicar, es decir, unión periódica de nucleosoma a lo largo de una fibra y formando una estructura en collar de perla, core más linker, que forman un nucleosoma, después otro core más linker. Vamos a ver esto que estoy aquí abajo poniendo. Esto sería la fibra nucleosómica laxa, donde tengo el core y este sería el linker, este sería el core y este sería el linker, y cada uno de estos sería el octámero de histona. A diferencia de lo que viene aquí, que sería la condensada, en la cual cada nucleosoma de los que hemos descrito se asocia a una histona 1 de las que hemos dicho que no actuaban en el octámero de histona central, que interacciona con las 10 primeras bases nitrogenadas del linker y lo acortan, de tal manera que cada nucleosoma se une con el siguiente disminuyendo el espacio. Aquí tendríamos lo que sería la cromatina condensada, el cromatosoma, lo que sería la compactación de las fibras nucleosómicas gracias a la histona 1, que hace que se comparten más. El conjunto de ADN linker más ADN core más histómero y octámero de histona más la H1 es lo que se conoce como cromatosoma. Esta imagen es muy clara de lo que hemos explicado. En amarillito tendríamos lo que sería la doble hélice de ADN, aquí tendríamos el octámero de histona y tenemos lo que constituye fundamentalmente el nucleosoma. Todo lo que estamos aquí representando sería ADN core, esto que viene por aquí sería ADN linker y esto sería también ADN linker, de tal suerte que el ADN core más el ADN linker son 200 bases nitrogenadas. Esto sería fibra nucleosómica laxa, donde tenemos el ADN espaciador, el linker, uniendo cada una de los nucleosomas. Y aquí vemos cómo en este caso del cromatosoma tenemos la histona H1, que es esta que tenemos aquí. Vemos que cada histona se une al inicio del ADN linker y que consigue pues que este espacio se reduzca. De esta manera que conseguimos disminuir el espacio, aumentar la compactación y conseguimos una fibra nucleosómica compacta. Eso sí, el diámetro es el mismo, por lo tanto son fibras de 10 nanómetros, que veis que es el diámetro exacto que tiene el octámero de histona. Luego, tanto esta como esta son fibras de 10 nanómetros, lo que pasa es que la compacta pues está más compactada, como lo que estamos buscando es reducir espacio, pues esa es la mejor solución. Ejemplo gráfico, nucleosoma, aquí me gusta mucho que haya la doble hélice de ADN para que lo entendamos. Aquí tenemos el octámero de histona y esto sería el nucleosoma con su ADN core. Aquí tenemos la fibra nucleosómica laxa y aquí tenemos la fibra nucleosómica compacta. ¿Por qué compacta? Porque veo la histona 1 como tira de los ADN linker y hace que esté más comprimida. Y aquí un ejemplo para que veáis por qué recibe el nombre esta estructura de estructura en collar de perla. Esta es una fotografía a microscopio electrónico donde se ve perfectamente la fibra de
10 nanómetros, fibra nucleosómica de 10 nanómetros de diámetro. Esto, cada uno de estos puntitos, cada una de estas perlas del collar de perlas sería el nucleosoma y en su conjunto la fibra nucleosómica. Esto es lo que constituye fundamentalmente la estructura de la cromatina. La cromatina es la sustancia fundamental del núcleo interfásico y que le confiere al núcleo ese aspecto que tenéis en la imagen, reticular, aparentemente amorfo, con zonas brumosas, filamentosas y entrecruzadas, sin una ordenación aparente y formando una especie de ovillo muy enmarañado. Nada más lejos de la realidad, porque ya sabéis que esa cromatina está constituida por ADN duplo helicoidal lineal, en este caso pues asociado a histonas que van a hacer que adquieran esa configuración en collar de perlas donde existen 200 bases nitrogenadas por cada perlita en concreto. Esta cromatina, como veremos cuando hablemos de citología, pues se tiñe distintamente con colorantes básicos y nos dan origen a reconocer dos tipos de cromatinas distintas, la EU y la heterocromatina. Esto lo estudiaremos más detenidamente en citología. ¿Y hemos comprimido suficientemente la hebra de ADN para que entre en el núcleo? Pues no. Nos hace falta una segunda compactación, hacer que la fibra de 10 nanómetros se convierta en una fibra de 30 nanómetros y forme lo que se denomina fibra cromatínica o forma de solenoide. ¿Y eso cómo se consigue? Pues como ya hemos dicho, que vamos a seguir compactando ya lo que sería la fibra de 10 nanómetros, la fibra nucleosómica, va a servir a sufrir unas nuevas esterilizaciones alrededor de un eje virtual. Aquí tenemos la fibra de 10 nanómetros, hay un eje virtual que va haciendo que giren, que se ordenen, que otra vez vuelvan a tener una ordenación helicoidal, como si fueran escalera de caracol, uniéndose 6 nucleosomas por vuelta mediante una histona H1 que se dispone en el centro y es lo que forma la fibra de cromatina unidad. En esta imagen se ve nada más que regular, pero tenemos aquí el octámero de histona, tenemos aquí el ADN, en el centro quedaría la histona H1 y va formando fibras. En esta imagen se ve mejor, ¿vale? Aquí tenemos cada uno de estos bloques sería un nucleosoma, esto sería la fibra nucleosómica de 10 nanómetros y vemos cómo se asocia sufriendo una nueva curva helicoidal, ¿vale? Sufriendo otra especie de reducción en espacio como si fuera un muelle, aumenta el diámetro de 10 a 30 nanómetros y se colocan 6 nucleosomas por vuelta y forman lo que se denomina la fibra cromatínica o fibra de 30 nanómetros. Si la vemos en una posición antero-posterior, pues vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el centro la histona H1 reuniendo esos 6 nucleosomas por vuelta. ¿Qué conseguimos con esto? Pues otra vez reducir 20 o 25 veces la longitud de la fibra nucleosómica, siendo la fibra cromatínica mucho más corta, pero también a su vez mucho más gruesa. Aquí se ve también muy bien cómo tendríamos los nucleosomas aislados con la histona H1 y cómo van poniendo todas las histonas H1 en el centro y van consiguiendo esta imagen que se llama imagen en solenoide. Este tipo de fibra se le llama fibra cromatínica de 30 nanómetros porque será el grosor del que disponga. Volvemos a ver lo mismo, ya no os canso más, tenemos la cromatina condensada y ahora vemos cómo se forman 6 nucleosomas por vuelta formando lo que es la fibra cromatínica de 30 nanómetros con las histonas en el centro. Esta es la forma que se llama forma o hipótesis del solenoide. Y para que veáis la diferencia que os estaba diciendo en cuanto al grosor, pues en la parte de arriba tenemos una estructura en collar de perlas, en la parte de abajo tenemos una estructura de 30 nanómetros o en solenoide. Veis que disminuimos la longitud, pero aumentamos el grosor de la fibra porque ahí tenemos pues nada más y nada menos que 6 nucleosomas
por cada vuelta. Vamos a, ahora que estamos en mitad de la explicación, porque claro, hemos llegado hasta un nivel de compactación, pero todavía no es el suficiente. Vamos a repasar los dos niveles de compactación y vamos a ver lo que nos queda por delante, porque claro, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues que esta fibra cromatínica de 30 nanómetros la vamos a volver a plegar formando unos bucles que van a tener un diámetro de 300 y después lo vamos a volver a comprimir formando especies de rodillos de 700, de 800 hasta de 1400 nanómetros. Lo vemos muy claramente en la animación. Empezamos desde cero, empezamos desde el principio, tengo la doble hélice de ADN, cómo se va a ir cogiendo y se va a ir poniendo sobre el octámero de histona, formando lo que sería la estructura en collar de perlas. Esta sería la laxa, fibra nucleosómica laxa, y esta sería la compacta cuando la histona 1 lo va uniendo. Ahí tenemos ya una imagen y ahora vemos perfectamente cómo se van uniendo 6 por vuelta formando lo que sería el solenoide. Tenemos la histona H1 en el centro y vemos cómo se van ordenando 6 por vuelta. Ahí lo que tendríamos es la fibra de 30 nanómetros, que es la fibra en forma de solenoide. ¿Suficiente? Pues no, hay que seguir compactando. Y entonces cogemos esta fibra de 30 nanómetros y vemos que se va a compactar en fibras, en bucles de 300 nanómetros. ¿Veis que empiezan a hacer esa estructura en zigzag que son los bucles de 30 nanómetros? Y esos bucles de 30 nanómetros vuelven a sufrir otro enrollamiento helicoidal hasta formar fibras de 700 nanómetros, que da origen después a la formación de los cromosomas. Por lo tanto, ya hemos adelantado que la fibra cromatínica va a sufrir una serie de contorsiones, de formación de bucles, gracias a unas proteínas no histónicas que se llaman condensinas, y veis que aquí tenemos claramente definido lo que sería el solenoide y vemos cómo forman esta especie de bucles. Bueno, pues estos bucles disminuyen mucho su longitud, pero veis que aumenta mucho su grosor y de 30 nanómetros pues se convierte en bucles radiales de casi 400 nanómetros de diámetro. Pero aún con esta formación de estos bucles no hemos conseguido una total compactación. Eso lo vamos a conseguir con los rosetones y con la formación de los espirales de bucle. Empezando por admitir que aún hoy en día la formación de estos rosetones, de estas espirales de bucle, son poco conocidas. Que estos rosetones y estas espirales de bucle solamente se produce cuando necesito ya compactar al máximo la información genética, el ADN, que es en el momento de formar los cromosomas cuando la célula va a entrar en división, cuando tenemos que hacer la mitosis o la meiosis. Bueno, pues hasta ahora podemos decir que hemos estudiado los niveles de compactación de la cromatina y a partir de este momento es cuando empezamos a estudiar los niveles de compactación a nivel de cromosomas. Y lo que va a ocurrir es que la fibra de 400 nanómetros que teníamos descrita con anterioridad, empieza a enrollarse sobre sí mismo describiendo espirales estrechamente apilados que se denominan rosetones. Veis que teníamos aquí la fibra de 300 nanómetros y vemos cómo va a formar espirales de 700 uniendo nuevamente, volviendo otra vez a formar espirales a su alrededor. ¿Vale? Aquí lo tenemos exactamente iguales. Tenemos aquí puestos los bucles y vemos con estos bucles se van cogiendo y se van enrollando formando rosetones.
Esos rosetones se llaman también prominencia de 700 astros porque normalmente por cada 6 bucles se forma un rosetón. Bueno, pues aquí tenemos los 6 bucles que los van a formar y estos forman un rosetón. Y ya pasamos al nivel último de compactación que forma lo que sería la cromática del cromosoma, que es la formación del rodillo. Ahí tenemos señalado lo que sería cada rosetón, prominencia de 700 Armstrong, y finalmente pues van a formar lo que serían los rodillos. Las espirales se vuelven otra vez a enrollar formando cada 30 rosetas un rodillo y apareciendo finalmente la estructura de los cromosomas con una condensación de 10.000 veces sobre la doble hélice de ADN que nosotros empezamos explicando. Esquema que nos sirve para resumir toda la estructura del ADN, desde la estructura en doble hélice, que es por donde empieza, de 2 nanómetros, a la estructura en collar de perlas de 10 nanómetros, a la estructura en solenoide o de 30 nanómetros, a la esterilización en segundo grado, formando estructuras en 700 nanómetros y la superesterilización que forman el cromosoma. Esto es simplemente para repasar los grosores, que os vais dando cuenta que conforme vamos subiendo en plegamientos van aumentando el grosor y van disminuyendo su longitud. Y terminamos con un vídeo que nos resume todo lo que acabamos de ver. La cromatina es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante las etapas del ciclo celular, la cromatina presenta diferentes niveles de compactación. El primer nivel consiste en la asociación del ADN con un agregado proteico de la que resultan los nucleosomas. La estructura que forman recibe el nombre de collar de perlas. Durante el segundo nivel de compactación, la fibra recibe el nombre de solenoide. La fibra sigue enrollándose sobre sí misma en sucesivos niveles hasta adoptar la forma de cromosoma que corresponde al quinto y último nivel de compactación.